Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Plan País, porque estamos hablando de la corrupción. Hemos escuchado a los dos candidatos o a las dos representaciones de los candidatos a la segunda vuelta electoral con sus planes de gobierno vinculados a corrupción. Pero nos gustaría ahora escuchar la mirada de un especialista. Yo creo que el doctor Juan Belit, internacionalista, y con quien queremos ver el tema de la corrupción desde una mirada latinoamericana, creo que nos puede ayudar mucho a entender sobre qué estamos y cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos. Doctor Belit, no sabe el gusto que nos da tenerlo en el programa, tenerlo aquí en Plan País. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias señor. por la hospitalidad, No, Carlos. Encantado. Esta es su casa, doctor Belit. El próximo gobierno, en términos de corrupción en América Latina, ¿a qué problemas se enfrenta? Es decir, el lavajato, el narcotráfico, la presencia de las offshore. ¿Cuál diría usted que son esos problemas ligados a la corrupción que el Perú enfrentaría en el ámbito latinoamericano? Yo creo, en primer lugar, que hoy día no hay ninguna ideología que sea inmune a la corrupción. Entiendo. Yo creo que la corrupción ha tocado todas las playas y los latinoamericanos ya podemos decir, sin orgullo y con vergüenza, que estamos al nivel de los países africanos y de los países, algunos asiáticos. Este tema, sobre todo, por ejemplo, en las últimas horas que ha sucedido en Brasil, en la cual ha salido la señora Dilma Rousseff, pero yo quería hacer una aclaración, mi querido Carlos, es que Dilma Rousseff no sale por corrupción, sale por irresponsabilidad política al haber maquillado las cifras de un presupuesto para que la de un año no parezca tan diferente o abismalmente asimétrica con la del otro año. Y esto sí es una irresponsabilidad que ella ha tenido, pero ella no ha sacado $1 para su propio peculio. De acuerdo, entendido. Lo que sí hay es una relación en el cual flota todavía Lavallato y en el cual muchos de los medios de comunicación de Brasil y de América Latina se han encargado de crear un puente de una fluidez de ida y vuelta que uno suele confundir habitualmente uno como el otro tema. Ciertamente en el caso de Lavallato, donde ha habido una transgresión a las normas no solamente jurídicas, sino morales y éticas, y donde además una cantidad de dinero se ha transgresado, te estoy hablando de 8.000 millones de dólares. Barbaridad de es dinero. Una monstruosidad de dinero, y en el cual están implicados Ignacio Silva Lula, en que está implicado Collor de Mello, Fernando Enrique Cardoso, que para los especialistas en temas sociales y políticas latinoamericanas era un referente. Él era el creador de la teoría de la dependencia en los años 70. Collor de Mello fue el gran personaje que además fue puesto ahí por los medios de comunicación, porque su familia maneja algunos medios de comunicación, y también fue defenestrado. Este caso es un caso paradigmático. Este caso prueba evidentemente que las izquierdas de América Latina hoy día han sido tocadas por esa, no digamos varita mágica, sino varita perversa. Claro, porque ellas enarbolaban la bandera de la ética del Estado. Esa ¿no? fue su bandera. Así es. La bandera es que vamos a ser un país diferente, y un país diferente desde las trincheras de la moralidad. Y hoy día la vemos que está involucrada. Ella está involucrada por haberse hecho un poco de la vista gorda. De la vista gorda cuando una empresa como Petrobras, la primera y más grande empresa de América Latina, Odebrecht, la segunda empresa de América Latina. Es decir, Petrobras y AS, como Odebrecht, son las grandes empresas de América Latina. Y el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, está ya preso, con una sentencia de 17 años de cárcel. Este es un ejemplo que debemos de tomar nosotros. Pero ¿por qué yo digo que nosotros en toda su dimensión no hemos tomado este ejemplo? A partir de ahora tal vez ese precedente sí se va a tener en cuenta. En el caso de Perú, cuando vino la gran investigación después de la renuncia
de Alberto Fujimori, yo estaba de congresista, nosotros hemos recibido su renuncia por célebre vía de fax de Alberto Fujimori, se convocó, se llamó, se crearon comisiones. Yo he presidido cerca de 3 o 4 comisiones para investigar algunos personajes involucrados en la corrupción, es decir, desde el general y comandante general de las Fuerzas Armadas, general Hermosa Ríos, y todos los comandantes generales fueron a dar con sus huesos a las cárceles. Pero esta no es solo una responsabilidad de los políticos, no es solo una responsabilidad de los militares, también es una responsabilidad de los empresarios. La clase empresarial de América Latina hoy está en tela de juicio. Nosotros no hemos visto empresarios detenidos en el Perú. Es decir, aquí hay empresarios de banca que estuvieron directamente involucrados. Aquí hay empresarios de banca a los cuales se les dio dinero para reflotar sus bancos y ellos agarraron el dinero, se lo pusieron en el bolsillo y hasta ahora nunca más volvieron y se llevaron 380 millones de dólares del Perú. Doctor Belli, pero ese diagnóstico que hace usted plantea entonces la pregunta, ¿cómo se defiende un Estado débil como el Estado peruano de la fuerza de una transnacional o de una multinacional? Sí, yo creo, primero, yo creo que es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque el poder corruptor del dinero es un cáncer que a veces termina haciendo metástasis en cualquier cuerpo político, social y económico de cualquier parte del mundo. Evidentemente, la educación es una suerte de muro de contención, pero también yo creo que hay recursos y mecanismos como, por ejemplo, la imposición, y utilizo ese término, de la obligación, de la transparencia. No deben haber cuentas secretas. Un Estado transparente. Un Estado transparente. El secretismo es el mejor amigo de la corrupción. De acuerdo. El secretismo es el que protege bajo sus férulas y bajo su manto todos los manejos oscuros debajo de la mesa. Algunos de nuestros invitados en bloques anteriores plantearon 2 posibilidades. Por ejemplo, que las procuradurías no dependan del Poder Ejecutivo, sino que sean un ente autónomo de control. Y luego que la Contraloría, sus funcionarios, no sean pagados por los municipios o por los ministerios donde estos trabajan. ¿Esa es una posibilidad interesante? Yo creo que es una posibilidad interesante. Es decir, el hecho de que un municipio, una región, le pague al procurador, le genera una lealtad a su empleador. Es decir, por más que uno piense que ello no le genera y no va a crear un link o un puente de obligatoriedad, sí lo crea, íntimamente lo crea. Es decir, la autonomía de estas instituciones fuera del esquema del Ejecutivo le va a facilitar el trabajo. Pero hay otro elemento, mi querido Carlos, y es el hecho que hoy día el Poder Judicial está puesto en tela de juicio. Yo tanto que yo hasta podría atreverme, y tal vez exagero con eso, decirte que el Poder Judicial del Perú es uno de los más desprestigiados del mundo, que comparte ese desprestigio con países como Haití o con países africanos o con algunos países asiáticos. Uno lo ve a diario, sobre todo en estos últimos tiempos cuando se está hablando tanto en el tema de la delincuencia. Es decir, la cantidad de delincuentes que caen detenidos por la policía y luego son liberados por los jueces. Los jueces, mira que hablamos de Lima, uno se pregunta cómo se comportarán los jueces de provincia. Cuando los jueces caen, tienen a un detenido, al poco tiempo lo liberan. De acuerdo. Esa situación le da precisamente al Perú un desprestigio y es uno de los elementos que alejan a los inversionistas. Tú imagínate. No, ¿quién va a invertir si no hay seguridad jurídica, por supuesto? Imagínate, tú eres un inversionista extranjero, inviertes en un país como el Perú
donde si tú tienes un problema y tienes que litigar no solo con el Estado peruano, sino con otra empresa peruana, ahí viene la competencia de la subasta. ¿Quién le va a dar más dinero al magistrado? Ha sido usted muy claro. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Esa mirada sobre el tema de la corrupción, sobre todo desde una mirada latinoamericana, siendo usted además un hombre especialista en los temas internacionales. Doctor Berín, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, seguimos con más después de la pausa, aquí por supuesto, en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. No se vayan.